Sí, sí, bueno. Vamos a grabar entonces. ¿Ya? Profe, Dime. entonces la frecuencia es 1 partido en 30. Claro, por ahí tenés que encontrar el valor. Cuando yo no estoy dando los valores, solamente le estoy dando Pero eso se pauta. divide. Claro. Yo Así solamente 1 dividido en 30. sí, solamente les voy a dar cómo se realiza, pero no les voy a dar los resultados hoy día. La idea es que ustedes lo hagan, ¿ya? Después quiero calcular la longitud de onda. Entonces quiero calcular lambda. Y lambda, si yo veo aquí la fórmula, dice acá, me dan, puede ser rapidez de onda partido en la frecuencia, o también puede ser rapidez de onda por el periodo. Pueden ser cualquiera de estas dos expresiones, esa expresión o esa expresión. Entonces a mí el problema me entrega la rapidez de onda y me entrega el periodo. Me entrega B y me entrega T, ¿ya? ¿Por qué voy a usarlo con B y con T y no con B con F si frecuencia igual lo conocí ya? Porque no sé si me habría equivocado cuando lo calculé, entonces me voy a la segura con los valores que me entrega el problema. Entonces voy a usar rapidez de onda, o sea, B por T. Y ahí después tenemos que reemplazar los valores. ¿Cuánto es la rapidez de onda? 15. ¿Cuánto es el periodo? 30. Entonces ahí realizo esa multiplicación y encuentro el valor de la rapidez de onda. Recuerden colocar la unidad de medida al terminar cada ejercicio. Entonces así tienen que ir desarrollando todos los otros ejercicios. La idea es que ustedes vayan viendo qué fórmulas se utilizan. Por ejemplo, después acá dice periodo, me piden el periodo y me dan la frecuencia. Entonces si yo me voy al formulario, me dicen que periodo T es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Me dan la frecuencia? Sí, entonces puedo calcular el periodo. O sea que periodo 1 sobre la frecuencia, y esto va a ser igual a 1 sobre 5. Como consejo, siempre escriban la expresión antes y después reemplacen los valores. ¿Por qué hagan eso siempre? Porque se van a ir aprendiendo las fórmulas de esa manera. Después, rapidez de onda. ¿Cómo calculamos rapidez de onda? Con longitud y frecuencia. Entonces me voy al formulario y veo rapidez de propagación. Si me dan frecuencia y me dan longitud, entonces rapidez con frecuencia y longitud, lambda por frecuencia. Entonces aquí hago lo mismo. Rapidez es igual a lambda por frecuencia. O sea que va a ser lambda 0.4 por frecuencia, 5. Y ahí puedo encontrar cuánto es la rapidez. Después acá, si me dan longitud de onda y me dan periodo, ¿puedo calcular la frecuencia? Sí, porque frecuencia es, en el formulario está 1 sobre periodo. O sea que esto va a ser 1 dividido en 5. Después, rapidez de onda. Rapidez de onda, pero ahora me están dando periodo y longitud de onda. Ah, pero según el formulario esto es lambda sobre periodo. O sea, 12 sobre 5. Y ahí vamos a encontrar la rapidez. Entonces, ¿qué van viendo? Los datos que me entrega el problema y voy viendo las fórmulas que tengo arriba. Y de esa manera voy a ir encontrando los valores que me faltan. Ya, entonces, vamos ahora con la siguiente parte. Después los problemas es exactamente lo mismo, chiquillos. Acá tienen que ir siguiendo el mismo orden. Dice, calcula el periodo. Entonces me están pidiendo T. Calcula el periodo de oscilación de una partícula de aire sabiendo que la longitud de onda es 6 metros. O sea que lambda son 6 metros. Y su rapidez de propagación del movimiento vibratorio es de 340 metros por segundo. O sea, rapidez de propagación, 340 metros por segundo. Entonces, ¿qué tengo yo? Yo conozco que velocidad es igual a lambda sobre el periodo.
Pero ahora quiero calcular el periodo porque la velocidad y el lambda ya me lo entregan, por lo tanto voy a pasar el lambda al periodo multiplicando arriba y la velocidad dividiendo abajo. Entonces me va a quedar que periodo es igual a lambda partido en velocidad. Y ahí reemplazo los valores y puedo encontrar cuánto es el periodo. Después aquí dice, determina la longitud de una onda. Entonces determina lambda. Eso es lo que quiero encontrar. Si se sabe que su frecuencia, o sea f, son 300 Hz, propagándose en el agua con una rapidez de 1450 metros por segundo. 1450 metros por segundo. Por lo tanto acá, yo parto de aquí, de velocidad es igual, voy al formulario y me fijo, miren, ¿cómo veo esto? ¿Cómo sé qué fórmula utilizar? Me dan una velocidad y me dan frecuencia, quiero encontrar lambda. Entonces quiero encontrar una expresión que tenga velocidad, frecuencia y lambda. Entonces si yo me voy hacia arriba y busco eso, una expresión que tenga velocidad, frecuencia y lambda. Entonces si se dan cuenta acá tengo velocidad, frecuencia, lambda. B es igual a lambda por F, o también lo puedo ver acá, lambda, velocidad, F. Entonces, si se dan cuenta, acá me entrega esta. Lambda es igual a velocidad partido en frecuencia. ¿Tengo la velocidad? Sí. ¿Tengo la frecuencia? Sí. Por lo tanto, esta expresión voy a utilizar. Entonces, aquí voy a utilizar que lambda es igual a velocidad sobre frecuencia. Y ahí reemplazo los valores y encuentro cuánto vale lambda. Entonces, si se dan cuenta, en la guía están todas las fórmulas para poder realizar los ejercicios. Vamos a borrar ahora esto. Después la 3. Tenemos que en una cuerda larga, unida por un extremo, se propaga una onda con velocidad de 14 metros por segundo. O sea que tengo una rapidez de propagación de 14 metros por segundo. Este movimiento se repite 50 veces en un segundo. ¿Qué me está entregando este dato de 50 veces en un segundo? Entonces, vamos a ir hacia arriba y vamos a ver lo siguiente. Cuando me entrega eso que me dice un número de oscilaciones en un tiempo, 50 veces en un segundo, lo que voy a utilizar puede ser calcular el periodo o puedo calcular la frecuencia. Si se dan cuenta, el periodo es tiempo partido en el número de oscilaciones y la frecuencia es el número de oscilaciones partido en el tiempo. Por lo tanto, cualquiera de las dos alternativas, claro, puedo sacar la frecuencia o puedo sacar el periodo. Ya cualquiera de las dos opciones puede servir. Entonces, si nosotros bajamos acá, vamos a calcular, en este caso, vamos a calcular la frecuencia. Aquí está. Espérenme que se marcó eso. Ya, entonces 50 veces en un segundo. O sea que si yo calculo la frecuencia, en el formulario dice frecuencia es el número de oscilaciones sobre el tiempo. O sea, ¿cuántas oscilaciones me está diciendo? 50. ¿Cuánto tiempo? Un segundo. O sea que aquí la frecuencia será el tiro 50 Hz. Después me preguntan, ¿cuál es la longitud de onda? ¿Cuál es la longitud de onda? O sea, ¿cuánto vale lambda? Sabiendo que tengo una velocidad de 14 metros por segundo y una frecuencia de 50 Hz. Entonces, nosotros acabamos de ver que lambda es igual a B sobre F. Y ahí reemplazamos los valores. Velocidad o rapidez de propagación 14, frecuencia 50. Entonces, si se dan cuenta, hay que ir viendo solo los datos y van a poder ir desarrollando los ejercicios.
Después tenemos el número 4, dice, una cuerda de 45 metros de longitud, o sea que la anda mide 45 metros, donde viaja una onda oscilando 145 veces en 30 segundos. Entonces aquí lo mismo de nuevo. Cantidad de veces en un tiempo. Benjamín, no vamos a revisar la prueba porque es una prueba de diagnóstico más que nada para saber la cantidad de preguntas buenas y claro, los porcentajes de preguntas que habían buenas y malas. Ya lo vimos al comienzo de la clase. Ya, entonces ahora, vamos a tener acá 145 veces en 30 segundos, por lo tanto, nos piden este dato que está acá, 145 veces en 30 segundos, vamos a hacer lo mismo. Frecuencia, ¿cuántas oscilaciones son? 145. ¿Cuánto tiempo? 30. Y ahí puedo conocer la frecuencia. Me dan el lambda, y ahora me piden calcular la rapidez de propagación, o sea, V. Si yo voy al formulario y busco una relación que tenga lambda y frecuencia, voy a encontrar que eso va a ser lambda por frecuencia. Por lo tanto, voy a poder tener ahí mi resultado. Después tenemos acá, un objeto golpea una superficie líquida generando perturbaciones cuya longitud de onda es de 7 centímetros. O sea que el lambda son de 7 centímetros. Pero aquí hay que tener cuidado porque ese lambda hay que trabajar los metros. O sea, lo primero que ustedes tienen que hacer es pasar ese lambda a metros. ¿Cómo lo pasan a metros? Lo dividen en 100. Y ahí les va a quedar el resultado en metros. Después acá me dicen con una rapidez de 20 centímetros por segundo. Entonces, si me dan, pero si me lo, sí, lo vamos a hacer igual. Si me dan 20 centímetros por segundo, lo mismo, lo divido en 100 y me va a dar en metros esto. Se van a ir los centímetros con ese dividido en 100 y me queda solamente en metros partido por segundo. Entonces nos preguntan por la frecuencia en Hz. Entonces si se dan cuenta me da una rapidez, me dan un lambda, me quiero calcular la frecuencia. Por lo tanto, yo sé que velocidad es igual a lambda por frecuencia. Entonces acá puedo despejar el lambda que está multiplicando la frecuencia y me va a quedar que rapidez dividido en lambda es igual a la frecuencia. Entonces ahí hago esa división y puedo encontrar el valor de la frecuencia que nos pide. Ya, entonces, recuerden que esto es solamente para guiarlos cómo tienen que ir desarrollando los ejercicios. Y ahí nos quedarían, vamos a ver esto de acá. Entonces tenemos acá, estos son de ley de Snell. Ya recordemos que ley de Snell lo que nos dice es lo siguiente. Yo tengo una superficie, tengo dos medios, un N1 y un N2. Aquí hay un cambio de medio. Voy a tener una línea normal, que es donde yo estoy midiendo mis rayos, y voy a tener un rayo que está incidiendo y un rayo que se está refractando. No, reflejando. No, este se refracta. Y esos ángulos, que aquí vamos a tener un cierto ángulo con respecto a la normal. ¿Ya? Con respecto a la normal. Entonces dice acá, un rayo de luz blanca incide desde el aire sobre una lámina de vidrio, ¿ya? Con un ángulo de incidencia de 20 grados. ¿Qué ángulo formarán entre sí en el interior del vidrio los rayos rojos y azul, componentes de la luz blanca, si los valores de índice de refracción del vidrio para estos colores son, respectivamente, 1,612 y 1,671, los valores de n? Ya, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos situaciones. Una en donde tengo un rayo de luz blanca que toca el vidrio y se va a refractar para un color con esto y para el otro color con esto, ¿ya? Por lo tanto, va a haber que hacer dos situaciones de Snell.
Entonces, la primera vamos a tener que N1 desde el aire. Entonces, el índice de refracción del aire, 1. El ángulo que estoy tomando, el primer ángulo, es 20 grados, que es el ángulo de incidencia. El N2, vamos a llamar que este va a ser el del rojo, ¿ya? Es 1.612, entonces lo primero que voy a hacer, voy a buscar cuánto es ese ángulo 2. ¿Ya? Entonces, si busco ese ángulo 2, voy a tener, hacer N1 por seno del ángulo 1 igual a N2 por el seno del ángulo 2. Al despejar esta expresión, el seno del ángulo, porque es donde está el ángulo 2 que es el que quiero calcular, voy a pasar dividiendo eso en esta expresión. O sea que me va a quedar N1 seno del ángulo 1 dividido en N2. Entonces aquí me va a quedar el seno de ese ángulo 2 que es el que quiero calcular. ¿Y cómo encuentro ese ángulo 2? El ángulo 2 va a ser igual. Se llama esto el arco seno de N1 seno N1 sobre N2. Entonces, ¿cómo hacen eso en la calculadora? Esta parte es la importante que ustedes tienen que saber hacer en la calculadora, que es poner seno al menos 1, que esto se hace como, se aprieta Shift, más, se aprieta la tecla Shift, más la tecla que dice seno, o sin. La manera de calcular dice sin, no dice sen. Y ahí les va a aparecer ese seno menos 1 en la calculadora. Y ahí ustedes van a poner, tienen que poner el resultado de N1 por seno del ángulo 1 dividido en N2. Y el resultado de eso les va a entregar ese ángulo 2. De esa manera sale en la calculadora. Y después tienen que hacer la misma situación, pero ahora en vez de considerar SN, el de 1.612, tienen que considerar este valor, 1,671. Y como nos pide el ángulo que forman entre sí los rayos rojo y azul, ¿qué van a tener que hacer? El ángulo rojo, restarlo con el ángulo azul. Y ahí les va a dar el rayo que forman entre los dos rayos. Ese no se traten de hacerlo, chiquillos. Yo quiero que todo esto lo intenten, ya, porque la próxima semana los vamos a desarrollar parte por parte, pero la idea es que ustedes lo intenten antes y si les sale, bacán. Y si no, lo intentamos de nuevo hasta que nos salga el ejercicio. Ya, después tenemos acá el número 7. Un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con una incidencia de 35 grados. Si el índice de refracción del agua es de 133, ¿cuál es el ángulo de refracción? Entonces esto es más simple porque tengo aire, que el n es igual a 1, ángulo 1, que son 35 grados. Entonces, N2, que va a ser 1.33, y cuánto es el ángulo de refracción. Entonces, solamente una vez aplicar esto mismo. Esto que está acá, esta expresión que encontramos acá, es lo que vamos a utilizar todo el rato. Ya todo el rato vamos a ir utilizando esta misma expresión, pero vamos a ir cambiando los valores. Después dice acá, un rayo luminoso pasa del aire a otro medio formando un ángulo de incidencia de 60 y uno de refracción de 35. ¿Cuál es el índice de refracción relativo de este medio? Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es el N2, porque aquí me están dando N1, me dicen que va en el aire, o sea, es 1, va con un ángulo de incidencia de 60 grados. No tengo el índice de refracción 2, pero sí tengo el ángulo 2 que me dicen que es 35. O sea que si esto yo lo llevo a la expresión, o sea, N1 por seno del ángulo 1 por N2 igual a N2 por seno del ángulo 2, yo aquí voy a tener que este valor, este es el que me falta ahora. Entonces, es el que yo quiero despejar, por lo tanto me va a quedar como
N2 igual a N1 por seno del ángulo 1 sobre el seno del ángulo 2. Y eso es más simple de calcular porque no tengo que usar aquí este shift más sin, sino que solamente llegar y aplicar la expresión al tiro. Ya, recuerden que estos son consejos para ir desarrollando los ejercicios, que creo que ustedes lo intenten esta semana que viene, y nos juntaríamos en la próxima clase a desarrollar todos estos ejercicios y así tener cómo hacerlos paso por paso, ¿ya? Voy a escribir, ahora voy a borrar esto, para que veamos el último caso. Dice acá, calcular el ángulo de incidencia de un rayo luminoso que al pasar del aire a la parafina, cuyo índice de refracción es de 1.43, forma un ángulo de refracción de 70. Entonces ahora nos están pidiendo el ángulo de incidencia. Entonces, el N1, estamos en el aire, 1. Ángulo 1 es lo que nos están pidiendo. N2, el índice de refracción de la parafina, 1.43, y el ángulo de refracción es 70. Entonces, hacen lo mismo. Vamos a tener, en este caso, N1, seno del ángulo 1, igual a N2 por el seno del ángulo 2. Entonces, ahora, ¿qué nos están pidiendo? Esta parte. Por lo tanto, vamos a despejar ese seno del ángulo 1 y nos va a quedar N2 por seno del ángulo 2 sobre N1. Entonces aquí va a ser shift más sin, recuerden que así se hace en la calculadora, shift más sin, y les va a aparecer un seno menos 1. Y ahí ustedes van a colocar el n cuadrado, seno, ese resultado que les dé todo ese paréntesis, y el resultado que les dé eso es lo que es el ángulo 1. Como consejo, en la ley de Snell siempre háganse un dibujito para que ustedes vean lo que están haciendo, ¿ya? Vean lo que le está dando el problema, porque al final si llegan y lo hacen, les puede dar, la idea es que ustedes vean lo que les falta. Por ejemplo, acá en la situación teníamos una superficie, teníamos aquí el aire, voy a ponerle aquí aire, aquí parafina, entonces poner que este es el N2, va a ser siempre esta línea normal que va acá al medio, y hacer los rayos. Uno está incidiendo, el otro se está refractando, y hacerle los ángulos. Si este me dice 70, este es refracción. 70, y acá va el otro ángulo, el ángulo 1, entonces ahí, no, van con respecto a la normal, no chiquillos, esto está mal. Estos ángulos van acá. Este es el ángulo 1, y este el ángulo 2, 70. Entonces ahí ustedes pueden sacar los valores. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿el N1 siempre va a ser igual a 1? Cuando me dicen que es de aire, sí. Ah, ya. Porque aquí todo el rato tenéis que todos los problemas decían aire. Sí. Ya, entonces como estábamos en el aire, el índice de refracción en el aire es 1. Ah, ya. Gracias. Ya. Así que, chiquillos, si ustedes se dan cuenta, acá tienen las indicaciones para hacer los ejercicios. Son solamente indicaciones, no son los resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La idea es que ustedes los desarrollen dentro de aquí al próximo jueves, antes de esa fecha ya. Si tienen dudas, me escriben, las resolvemos antes esas dudas. Sí, y después que vamos a hacer la próxima clase, vamos a resolver juntos esta guía. Entonces lo vamos a ir desarrollando de manera de ver si los resultados que ustedes tuvieron son los mismos que estoy sacando yo, y si no, si hay alguna diferencia, ¿por qué esa diferencia? ¿Ya? Pero necesitamos, para que sea bien efectivo esto, que ustedes lo desarrollen antes y después lo desarrollemos juntos. Ya, entonces, déjenme ver algo. Hoy se conectó harta gente. Súper bien. Su curso, 22, 21 personas conectadas. Ya, chiquillos, así que le agradezco la participación el día de hoy. La próxima clase, entonces, ¿qué vamos a hacer?
revisar revisar estos ejercicios, ¿ya? Pero recuerden trabajar, por favor, en la casa ustedes y vayan estudiando al tiro para la evaluación de la otra semana. Si ustedes hacen esta guía, les aseguro yo una buena nota al tiro en la prueba, esa es la verdad. Así que les recomiendo realizar estos ejercicios para que les vaya bien en la evaluación que se nos viene. Ya chicos, así que eso, que estén bien, cuídense y nos vemos nos vemos el martes para matemática. Chao, que estén bien. Profe, Chao, que esté bien. profe. Chao, profe.